Nació en A Coruña, tiene 39 años de edad, estudió un programa de alta dirección de la Escuela de Negocios de CaixaNova, pero antes se había titulado en empresariales en la Universidad de Texas, en el estado de Dallas. Allí y en Connecticut y Miami vivió 10 años de su vida. En 2003 regresa a España, regresa a Coruña para dedicarse a la gestión de la empresa Cafloat, que su padre había creado 2 años antes. La firma comercializa el único sistema de airbags para barcos del mundo. Don Vicente López Perea, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Su airbag para barcos son en realidad varios flotadores con forma de boya que se instalan alrededor de todo el casco de la embarcación, del buque, y que se inflan y salen a flote cuando el barco tiene problemas, lo cual se detecta a través de unos sensores instalados en la propia embarcación también, ¿no? Correcto. Ese es un sistema que está basado en la instalación de un conjunto de elementos de flotación, de nosotros son flotadores, que van instalados en el interior del barco, por debajo de la línea de flotación, y cuando se detecta la vía de agua o la escora excesiva, se activa el sistema, salen al exterior, se hincha una vez en el exterior y complementan la reserva de flotabilidad y estabilidad del barco. Luego profundizamos en el sistema como es y demás, pero ha habido, yo creo que, influencia de su paso por Estados Unidos en el nombre de la empresa, ¿no? Cafloat viene de keep float, mantener a flote, ¿no? Sí, no fue una tarea fácil el encontrar los nombres tanto para la sociedad como para el sistema, porque muchas veces piensas en nombres que ya están cogidos, etcétera. Y bueno, tengo que decir que el mérito del nombre es de mi padre, que fue el socio fundador y promotor de la empresa, y pensando entre todos sobre varios nombres, mientras yo estaba en Estados Unidos, precisamente, pues surgió Keep Afloat, o sea, Cafloat, por varios motivos, ¿no? Pero uno de ellos era, pues vamos a aprovechar Keep Afloat, Cafloat, pero fue mérito, tengo que decir que aunque yo era el que estaba en Estados Unidos, fue mérito de mi padre, que fue el que eligió el nombre con acierto. Su sistema salvavidas no porque evite el naufragio del barco, sino porque lo mantiene a flote al menos durante unas cuantas horas, ¿no? Correcto. La idea fundamental del sistema es el salvar las vidas. Lógicamente, cuando somos capaces de mantener el barco a flote, si el barco se encuentra a una distancia prudencial de puerto, etcétera, se puede remolcar el barco, con lo cual también se puede salvar la embarcación. Pero nuestro objetivo fundamental es siempre salvar las vidas. ¿Usted cree que naufragios como el del Nuevo Luz de hace 2 semanas tan solo, en el que fallecieron, como recordarán nuestros espectadores, 2 marineros y otros 4 lograron ser rescatados con vida, se podrían haber evitado con su sistema en esa embarcación? Sí, a mí no me cabe duda. No tengo los datos exactos y concretos de qué fue lo que ocurrió. Sí hemos hablado con algunos patrones y la cofradía de Malpica, porque conocemos allí gente. Que es donde tenía base el barco. Que es donde tenía base el barco, y creemos que sin duda con este sistema podía haberse evitado el hundimiento, o al menos haberse retrasado el tiempo suficiente para que se les rescatase con vida. Lo digo porque en ese caso, por ejemplo, se trató de un naufragio en una zona no demasiado lejana a la costa, en este caso al litoral de Punta Langosteira, ¿no? Correcto. Sí, estaban cerca de la costa. Como digo, no tengo todos los datos, pero entiendo que pues, tuvieron golpe de mar, que estaban recogiendo el pescado, además le subió lo que era el aparejo con todo el pescado al barco y le fue entrando agua y se acabó hundiendo el barco. Y bueno, pues después, desgraciadamente, lo cual nosotros lamentamos muchísimo, lógicamente, pues fallecieron 2 personas, y pues con este tipo de sistemas sin duda hubiesen tenido la oportunidad de salvar sus vidas, ¿no? Volvamos, si le parece, a la génesis de su empresa. Todo surgió cuando observaron ustedes que no existía ningún sistema similar patentado en todo el mundo. Exacto, efectivamente. Esto surgió pues como una preocupación ante las tragedias que siguen ocurriendo en
en la mar, sigue muriendo muchísima gente, según la Organización Internacional del Trabajo y la FAO, que es el organismo de Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación, mueren más de 24.000 personas al año en el mundo en accidentes relacionados con la pesca. Una barbaridad. Que es muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, mi padre, que ya lo mencioné un poco antes, es profesional de la mar, es marino de guerra, aunque se ha dedicado a los negocios desde hace muchos años, y él con su socio en aquel momento y colaboradores, pues llegamos a la conclusión de que en teoría era fácil solucionar este problema, al menos en parte, pudiendo aportar al barco un complemento de flotabilidad y estabilidad que evitase su hundimiento o su posible vuelco, ¿no? Y fue, como muy bien apuntaba, cuando presentamos unas patentes y vimos que no existía una tecnología similar en el mundo, cuando nos animamos a dar el siguiente paso hacia el desarrollo, la investigación y el desarrollo necesarios para hacerlo una realidad. Y la primera patente fue, o data del año 98. Efectivamente. En el año 98 fue cuando presentamos la primera solicitud aquí en España, que se nos concedió poco después, y después ya presentamos patentes internacionales a posteriori. En nuestro país cuentan ustedes con autorización para instalar su sistema en barcos de hasta 30 metros de eslora, por lo tanto imagino que sus principales clientes serán embarcaciones de recreo y pesqueros. Sí, incluso embarcaciones de servicios. El sistema sirve para todo tipo de barcos, tanto barcos nuevos como de nueva construcción como en servicio, y pueden ser, por supuesto, embarcaciones de recreo. La pesca es un sector, o sea, es un nicho de mercado importante, porque ahí es donde quizás hay más inestabilidad, y después las embarcaciones de servicios también servirían. Guardacostas, de limpieza, aduanas, servicios portuarios, pequeñas embarcaciones de pasajeros. Por ejemplo, de Brasil nos han contactado pues interesándose, pues tienen muchísimas hidrovías en ese país y tienen mucho transporte de viajeros todos los años en pequeñas embarcaciones, y hay tragedias todos los años, y se han interesado por esta tecnología, ¿no? En todo caso, ¿intentarán ustedes lograr licencia para instalarlo también, o para poder instalarlo también en barcos de mayor tamaño? Sí, sin duda. Lo hicimos hasta 30 metros de eslora inicialmente, primero porque la mayor parte de la flota a nivel mundial son menores de 30 metros, aunque hay barcos de mayor eslora, y en esas esloras es donde quizás ocurren o existen más problemas de estabilidad y flotabilidad. En las También, don Vicente, pequeñas. imagino, porque los barcos de mayor tamaño ya cuentan con compartimentos estancos y su sistema entonces sería un complemento de seguridad, Exacto, ¿no? Exacto. Entonces empezamos ahí, pero sin duda, pues sí valoramos desde un principio ya el llegar a esloras mayores. Lo que pasa es que bueno, pues teníamos que empezar por algún sitio. Empezamos por las embarcaciones donde hay, por el nicho donde hay más embarcaciones y donde hay normalmente más problemas de estabilidad, y por eso empezamos ahí. Ustedes realizaron múltiples estudios técnicos y de mercado antes de lanzarse a esta aventura y antes de realizar las pruebas de mar en los años 2002 y 2003 en Huelva, en Canarias, etcétera. Creo que también en Celeiro, no sé si se llegó a realizar esa prueba. No, esa no. Esa desgraciadamente al final todavía no se ha realizado. Pero en cualquier caso, claro, las pruebas las hicieron ustedes en puerto o en una zona de astilleros y demás. ¿Qué ocurriría si el naufragio sobreviene en alta mar, con un fuerte temporal de olas de 4, 5, 6 metros o vientos de más de 100 kilómetros por hora? ¿Su sistema creen ustedes que sería igualmente efectivo o no? Sí, vamos a ver, las primeras pruebas, como me apunta, efectivamente fueron en 2002 y 2003, ahí fue donde demostramos la viabilidad técnica del sistema, y fueron en Huelva, fueron en un entorno controlado, dentro del astillero, cerca del astillero, con la mar calmada, etcétera. Y además fueron en Huelva, perdone, porque tenían que encontrar ustedes un barco que estuviera o que fuera a correr el camino del desguace
de ese tamaño. Exacto. Para el que ustedes iban a aplicar el sistema. Exacto, no fuimos capaces de encontrar... No es que no quisieran ustedes hacer la prueba aquí en Galicia, ni muchísimo No, en menos. absoluto. Nuestra primera intentona fue aquí en Galicia, que era donde estábamos, y lógicamente era mucho más sencillo para nosotros, pero no fuimos capaces de encontrar un barco que se pudiese cambiar de lista en aquel momento y que fuese a lo mejor al desguace y que estuviesen dispuestos a vendernos o cedernos ese barco para hacer las pruebas. Vayamos al fuerte temporal. Sí. ¿Su sistema sería igualmente efectivo? Bueno, en Canarias, las pruebas que hicimos en Canarias, coincidió casualmente que cerraron el puerto de Las Palmas durante las 24 horas del periodo de pruebas que nosotros hicimos, y las hicimos fondeados fuera de puerto, en una bahía fuera de puerto, y ese día cerraron el puerto de Las Palmas porque había olas de más de 6 metros y vientos fuertes. Entonces, pues sin duda es efectivo también para esas condiciones de mar. Don Vicente, ¿es caro su sistema? ¿Cuál sería el coste aproximado para, por ejemplo, para un pesquero de 26 metros de eslora? Pues a la primera pregunta, para mí y para nosotros, lógicamente no es caro, sobre todo por las ventajas que aporta. Lo primero, el salvar las vidas. Este sistema pues también contribuye a proteger el medio marino, lógicamente, porque si evitamos el hundimiento, pues estamos protegiendo el medio marino. Aporta reducción de primas. Tenemos ya 2 compañías de seguros que ofrecen reducciones de primas hasta el 25% para instalar el sistema, y otras ventajas como puede ser ahorros de costes en el futuro a las administraciones, en operaciones de rescate, en indemnizaciones, etcétera. Entonces, para nosotros, sin duda, todas estas ventajas superan con creces lo que puede ser el costo. Concretamente, el costo, habría que diferenciar el tipo de barco, el tamaño del barco, si es de cuántos metros estamos hablando, si tiene compartimentación estanca o no, si necesita más o menos flotadores, pero por poner un ejemplo, en esa eslora, sobre 26 metros de eslora, un barco que pueda necesitar pues, 6 módulos de flotación, que es nuestra experiencia hasta el momento con esas esloras, pues puede rondar el costo del sistema aproximadamente unos 25.000 euros. Si es un barco nuevo, si es un barco de servicio, tendría una instalación adicional que encarecería un poco más el sistema, que es la obra que tendría que hacer el astillero, pero rondaría... Pongamos 30.000 euros, por ejemplo, un pesquero de ese tamaño, con todo instalado. No es caro, evidentemente, las ventajas son muchas, pero estamos en un contexto, como usted sabe mejor que nadie y mejor que nosotros, de crisis económica fuerte, y quizá sin las subvenciones de la Administración los armadores no se animen o no puedan instalarlo, ¿no? Correcto. En muchos casos será así. Estamos ahora intentando llegar, porque todavía el sistema, para desgracia nuestra, es un gran desconocido, aunque sí ha despertado interés mediático, haya salido en prensa en repetidas ocasiones, etcétera, pero muchos armadores todavía no lo conocen, muchas cofradías tampoco, incluso astilleros. Pues estamos intentando intensificar la divulgación de la existencia del sistema, pero sí nos encontramos con que algunos armadores dicen, es que ahora mismo no tenemos dinero, pues ni siquiera a lo mejor para hacer un cambio de un motor, que lo necesitamos, y la seguridad, los armadores y las empresas armadoras, la seguridad siempre han tenido ayudas muy específicas de las distintas administraciones, sobre todo quizás al principio cuando son nuevas tecnologías, y siguen teniendo ayudas para los temas de seguridad, y es fundamental, en nuestra opinión, que en este contexto de crisis pues esas ayudas se creen ayudas específicas para estas nuevas tecnologías. Hablando de ayudas, ustedes las tuvieron del Ministerio de Industria en sus comienzos, pero piden ahora que la Xunta y también el Gobierno central, por supuesto, se impliquen un poco en la divulgación de su sistema y en su implantación, ¿no? Sin duda, lo llevamos pidiendo desde el año 2007, que conseguimos la autorización de Marina Mercante, y todavía hoy no entendemos muy bien por qué no hay más concreción en el interés que ha mostrado la Administración desde un principio que nosotros embarcamos en esta aventura. Nosotros, como muy bien apunta, cuando empezamos con el I+D, presentamos esto al Ministerio de Fomento, a la Dirección General de la Marina Mercante, que sabíamos que iba a ser el organismo que tenía que autorizar y homologar el sistema en el futuro.
manifestaron mucho interés, incluso nos animaron a hablar con el Ministerio de Industria para que nos ayudasen con la financiación del I+D, que así fue. Lo hicieron a través de préstamos reembolsables, un programa que se denominaba PROFIT, que era el Programa de Fomento de la Investigación Técnica, por el cual nos concedieron ayudas como préstamos reembolsables entre los años 2002 y 2008. O sea, para durante la I+D+I sobre todo. Para la I+D+I. Y después nos encontramos con que en el año 2007 teníamos el sistema autorizado y teníamos que industrializarlo, lógicamente, lo cual hicimos. Conseguimos finalizar el proceso de industrialización porque hasta entonces habíamos trabajado con prototipos en el año 2009, y para la fase de comercialización, que en el año 2009 ya estábamos metidos de lleno en la crisis, pues nos encontramos con que había problemas para posibles ayudas a los armadores, para la implantación de esta tecnología, ¿no? Imagínese ahora. Claro, entonces esto se ha ido agudizando y no entendemos muy bien realmente desde Gaflow por qué no se hace más incidencia. Pues la Administración siempre ha mostrado mucho interés, siempre se ha mostrado dispuesta a apoyar, pero no se concretan esas ayudas. Nosotros no lo podemos entender porque además esta iniciativa no es que solo pueda coadyuvar a que se salven vidas y a que se proteja el medio marino, sino que apoyando este tipo de nuestra iniciativa y otras similares, pues se puede crear también empleo, dando carga de trabajo a los astilleros. Se ayuda al medio ambiente, como usted decía, se ayuda a una iniciativa empresarial que desde Galicia y hacia el mundo pues se demuestra que en España también somos capaces de innovar y crear cosas importantes. Entonces no entendemos muy bien por qué todas esas trabas y esos larguísimos periodos para conseguir concretar ayudas, ¿no? Mucho nos tememos que tampoco son los mejores tiempos para la Dirección General de la Marina Mercante, pero eso es otro tema, lo trataremos otro día sin duda. Don Vicente López Perea, gracias por haber estado con nosotros y hasta una próxima ocasión y mucha suerte. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Y ustedes ya saben que de lunes a jueves tienen una cita aquí a las 9:15 en Popular Televisión Galicia con personajes como Vicente, que nos cuentan cosas de interés de la actualidad de nuestra comunidad.